Alabado sea el Señor. Vamos a leer este pasaje bajo la dirección divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo voy a leer y ustedes me van a seguir allí en la lectura en segundo libro a las Crónicas, capítulo 12, y vamos a leer los primeros 5 versículos y luego seguimos en el tema. Dice la palabra: Roboam fue a Siquén, porque en Siquén se había reunido todo Israel para hacerle rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron. Y vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo: volvé a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Amén. Bendito sea nuestro Dios y Padre que estás en los cielos. Una vez más te doy muchas gracias por darnos el privilegio, la oportunidad de leer tu palabra. Entramos en un periodo, Señor, de estudio. Te suplicamos que a través de tu Santo Espíritu tú te glorifiques de una manera especial y hables a cada una de nuestras vidas. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Saludamos a todos los que nos siguen a través de Facebook, a todos los que nos van a seguir. Que Dios les bendiga. Amén. ¿Cuánto les saludamos? Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Hoy estamos transmitiendo desde La Vega, Cundinamarca, culto de adoración, de alabanza, de estudio bíblico, y nos preparamos para estudiar la palabra bajo el tema la vida bajo presión. La vida bajo presión. Este tema o este pasaje que hemos leído de la historia de Israel, cuando hay una rebelión allí en Israel, donde se divide Israel. Israel era un solo pueblo, con 12 tribus. Pero allí, hermanos, de acuerdo a lo que leemos en la palabra del Señor, en Primera de los Reyes, capítulo 12, y en el capítulo de Crónicas, capítulo 10, versículo 1, y una parte del capítulo 11, del versículo 1 al 5, podemos mirar, hermanos, la historia de cómo se parte en dos Israel. Por eso, hoy podemos decir, gloria al Señor, hoy podemos decir que Israel prácticamente surgió o sufrió muchas pérdidas en aquel entonces, porque allí estaba luchando ya prácticamente, de allí en adelante estaba luchando Israel contra Israel, el pueblo de Dios contra el pueblo de Dios, el pueblo escogido contra el pueblo escogido de Dios. Hoy podemos mirar, hermanos, estos casos también que se presentan en la misma iglesia. La iglesia está, hermanos, dividida. Muchos dicen sí, otros no, como cuando hubo esto de la pandemia, ¿se acuerdan? Cuando hubo la pandemia, entonces algunos decían sí me vacuno y otros decían no. Entonces estaba dividida la iglesia, no hubo un acuerdo, y no estamos hablando solo de una denominación como tal, sino de toda la iglesia en general. Las demás denominaciones, usted podía ver por los medios, las redes sociales, algunos criticando acerca de la vacuna y otros defendiéndola. O sea, el pueblo de Dios dividido, hermanos, siempre ha ocurrido eso. Mire que el Señor Jesucristo dijo, hermanos, que Él cuando vino, no vino a traer paz, sino espada. Amén, para poner en disensión, en pleito al hijo con el padre, a la suegra con la nuera y así sucesivamente. Entonces encontramos, hermanos, que es imposible encontrar un pueblo unido como tal. Usted mira en la historia bíblica el pueblo, hermanos, aún los hijos, cómo se dividieron, ¿cierto? En el caso de los primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, se dividieron, no pudieron congeniar, tuvieron problemas.
Y más adelante usted mira las siguientes generaciones, también tuvieron ciertas dificultades. Los hijos de Abraham, los hijos de Isaac, los hijos de Jacob y así sucesivamente. Aquí, hermanos, estamos mirando hasta el reinado de Salomón. Salomón era el padre de este joven que vamos a hablar en esta noche un poquito, que se llamó Roboam, y el padre de Roboam se llamaba Salomón. ¿Quiénes conocen un poquito acerca de la historia de Salomón? Todos conocemos, hermanos, a Salomón como el hombre más sabio que hubo aquí en la tierra. Un hombre que tuvo un liderazgo, un legado muy tremendo, hermanos, pero más sin embargo falló en algunas cosas. Falló en algunas cosas, pecó, cometió tantos errores que excedió la sabiduría. Y Salomón termina diciendo: el fin de todo el discurso es teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Entonces, hermano, aquí podemos ver este pasaje que hemos leído, cómo después que muere Salomón, ahí en el capítulo 9, versículo 29 dice: los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, no están todos escritos en los libros de los del profeta Natán, en la profecía de Arías, Filinonita, y en la profecía del vidente Igdog. Amén. Y aquí en el versículo 30 dice: reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel. ¿Cuántos años? 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Ese fue el sucesor de Salomón. Roboam era el hijo y por lo tanto era el nieto de David. Pocas palabras, hermano, el reino de Israel duró firme durante 80 años. 40 años bajo el reinado de David, quien tomó la batuta, hermanos, quien peleó, guerreó y rescató muchas naciones. Pero después viene, hermanos, Salomón, un hombre muy sabio, quien le pidió a Dios sabiduría, entendimiento. Dios le dio sabiduría, entendimiento, y le dio también una capacidad tremenda para gobernar y para construir casa para Dios. Dice que construyó una casa muy bonita, el primer templo que se hizo allí en Jerusalén. Luego ya comienza a reinar Roboam, pero Roboam estuvo al comienzo de su reino bajo una presión tremenda. ¿Y cuál era la presión, hermanos? Los líderes que habían anteriormente, siervos incluso que tuvo Salomón, que no se quisieron someter a los estatutos, a las leyes que Salomón había implementado, y tuvieron que huir a Egipto, y allí se levanta uno de esos siervos. El pueblo no estaba tan contento con el rey más sabio que había en el planeta Tierra, y por eso tuvieron que buscar auxilio. Y cuando buscan ese auxilio, entonces viene un problema tremendo para este rey Roboam, quien apenas estaba estrenando el cargo. Y entonces, al ver que no podía tener contento ni a los de la derecha ni a los de la izquierda, no podía tenerlos contentos a todos, pues eso le causó una presión. O sea, estuvo bajo una presión del mismo pueblo, del mismo liderazgo. Es difícil, hermanos, poner de acuerdo a una o dos. Por eso en Amós dice: andarán dos si no estuvieran de acuerdo. Si en un hogar, en una familia, no están de acuerdo la pareja para tomar cualquier determinación, pues, hermanos, hay un fracaso total ahí. Hasta para eso, ¿cierto? Tiene que haber un acuerdo. Allí, hermanos, miramos cómo es, el título es la vida bajo presión. ¿Cómo es la vida bajo presión? Entonces, ¿cómo es la vida bajo presión? ¿O qué es vivir bajo presión? Es enfrentar situaciones que generan estrés. Lo primero que genera, ¿qué es? Estrés. ¿Sí ha visto usted a gente estresada, hermanos, últimamente? Diga, levante la mano y diga: sí, por ahí me miré esta mañana en el espejo. ¿Amén?
El estrés, cuando hay presión. ¿Presión por qué? Ya vamos a hablar por qué debe haber presión o por qué hay presión aún en el pueblo cristiano. Y por decir así, en toda la raza humana. Hay una presión increíble, impresionante. Entonces lo primero que genera es que estrés o demanda de un rendimiento específico en un tiempo ilimitado. O sea, que uno quiere hacer cosas ilimitadamente. La presión puede afectar la salud mental y emocional de las personas. Hay gente que se vuelven locas por la presión. Terrible, hermanos. Dios nos ayude. Pobre Roboán allí, puro jovencito, y con el pueblo, unos ya haciéndole huelgas y así sucesivamente. La presión incluye términos como estrés, tensión, bueno, ya hablamos de esa parte. Amén. La presión la encuentra uno en el trabajo. En el trabajo uno puede encontrar presión por el patrón porque no hay un rendimiento. ¿Por qué más, hermanos? Porque de pronto hay bullying o hay discriminación y entonces se encuentra esa presión. El error es que muchas veces no pasa la prueba cuando hay una presión tremenda allí y predomina esa presión. No quiere decir que la presión existe desde ahora. Eso existe desde mucho tiempo atrás. Me acuerdo que mi papá nos comentaba, hermanos, que en cierta ocasión él fue a entrar a la policía. Hace mucho tiempo, con el quinto de primaria, podía entrar a la policía. Y pues mi papá tiene 75 años y en aquel entonces apenas tenía 20. Pensionan a los 20 años. Quiere decir que mi papá estaría disfrutando de la pensión en la policía, ¿cuántos años ya? 35. De hecho, hay algunos que pensionan y siguen trabajando allí un lazo de tiempo. Pero él no aguantó la presión de los compañeros y salió disgustado y dejó el trabajo. No pudo continuar. Luego se vino, hermanos, con el tiempo vendió lo que tenía porque había presión también allí por los vecinos, los amigos, y se convirtieron los amigos en enemigos por lo que estaba aconteciendo en aquel entonces. Se vino para Bogotá y entró en una empresa, hermanos, muy buena del grupo, en aquel entonces un empresario que hay aquí en Colombia, uno de los fuertes, de los empresarios más fuertes. Entró en una empresa de estas de automóviles, de repuestos y eso, donde hoy en día una aseadora allí está pensionada con más de 4 millones de pesos. Solamente una aseadora. Ya cumplió la etapa y están disfrutando de una pensión de más de 4 millones de pesos en esa empresa. Pero por cuestiones de la vida se sintió presionado allí en el trabajo porque él era mono, o él es mono. Haga cuenta así como el hermano Jorge, que es mono. Amén. Él es mono, hermano. Y entonces había una persona de un color, de un afrocolombiano, que era uno de los supervisores allí y lo presionaba mucho en muchas cosas. Lo limitaba a tantas cosas, hermano, tanto que él dice que un día lo único que escuchó fue que lo estaba insultando. En medio de las máquinas, del ruido de las máquinas, él escuchó que lo insultó. Se metió con la mamá de él. Y pues como buen hijo, la defendió. Cogió una varilla y ahí terminó todo. No aguantó la presión y por esa locura, hermanos, no siguió trabajando y no pudo obtener una pensión. Entonces, así sucesivamente, en el trabajo, hermanos, hay presión. Hay personas que están trabajando bajo presión, que si no hacen lo que se les dice, lo que se les ordena, entonces los van a cortar, los van a despedir y entonces tienen que someterse. Y muchos pues más bien toman la decisión. Mire, hermano, la presión la puede uno encontrar o la persona la puede encontrar, como dije antes, en el hogar, con la familia, aún con los padres y seres queridos, pero también en el estudio, en el colegio. Encontramos muchas personas, jóvenes, adolescentes, que están estudiando y están presionados por el mundo, por los amigos, y por eso muchos de ellos han fracasado y han vuelto atrás por esa presión. La presión, hermanos, se encuentra en todas las áreas, aún en los deportes. En los deportes, hermano, la gente, los directores y todo eso se aprovechan de
la nobleza de muchas personas y los presionan para, para obtener recursos, ganancias deshonestas. Una comparación, una presión es, por ejemplo, como ya se está terminando el campeonato y el equipo de tal nación, mencióneme un equipo, el Cúcuta, amén. El Cúcuta para clasificar a la B, a la A, para clasificar a la A, mínimo tiene que un empate, ir y ganarle allá a los paisas con un empate. O no ganarle, sino al menos empatar el partido. Tiene que ir obligado a mantener el empate para clasificar. Si pierde por un gol, lo sacaron. No clasificó. Entonces va bajo una presión. Tengo que hacerlo. Van con esa mentalidad, van con toda que tienen que ganar. Bendito sea nuestro Dios. Se salta harto el micrófono, hermano. ¿Qué pasará? Por allá debe haber algún problema. Bendito sea el Señor. El tema, ¿cómo es, hermanos? La vida bajo presión. El pueblo estaba viviendo bajo presión en tiempos de Salomón. Y Salomón era el hombre más sabio del mundo, ¿cierto, hermanos? Me gustaría que miraran allí un texto en Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 18. ¿Será? Gloria al Señor. Segunda a las Crónicas, capítulo 2, versículo 18. Mientras tanto, mírenlo. Alabado sea el Señor. Lo encontraron, hermanos, unas hojitas allí atrás. Dice, cuando Salomón fue a preparar la gente para el templo, dice, y señaló de ellos 70,000 para llevar cargueros. Hasta allá. 70,000 cargueros, o sea, 70,000 para llevar carga. 70,000 personas que estaban allí dispuestas. Y 80,000 canteros, no cantores, no canteros. Amén. ¿Qué es un cantero? Que labora la piedra como un maestro, ¿cierto? Algo hoy en día como el que planta ladrillos o algo así, pero en aquel entonces le tocaba trabajar con la piedra. Amén. Hoy hay muchos que trabajan también con la piedra por el estrés, ¿cierto, hermanos? Entonces, ¿cuántos? 80,000 canteros en la montaña y 3,600 por capataces para hacerlos trabajar. No, para hacer trabajar al pueblo. ¿Qué es un capataz? Un jefe, un líder, un supervisor. Y en aquel entonces era fuerte, hermanos. Eso era que tocaba era trabajar, sudarla. O si no, pues tenían ahí un látigo y decían, bueno, entonces toca. Esa era la sabiduría, hermanos, que tenía Salomón. Él trabajaba de una manera tremenda. Él era uno de los que de pronto la gente iba y le decía, mi rey, es que siento que como que estamos trabajando por un sueldo muy bajo y no alcanza. Y solamente ya 1,000,000 de pesos no alcanza, suponiendo que sea en este tiempo. ¿Será que sí alcanza 1,000,000 de pesos para sostener una familia? Entonces él iba, hermano, y él sencillamente le decía, mire, aquí no le estamos cobrando impuestos, aquí tal, usted no tiene que trabajar por dinero, sino para aprender, para que algún día usted tenga éxito en la vida y algún día usted pueda ser reconocido en nuestro imperio. Antes que está ganando mucho, le vamos a pagar 500,000 para que usted aprenda a valorar, para que usted se sienta contento, le hablaba tan bonito, hermano, que el personaje salía y decía, me fui por lana y salí trasquilado, pero salí contento. Tiene razón lo que ese hombre dijo. Yo estoy trabajando por dinero, yo no tengo que trabajar por dinero, sino por amor a la obra del Señor. Así sucesivamente. Los trabajaba. Hablaba yo con alguien en estos días, hermano, y decía que en cierta misión ellos son líderes, llegan a ser líderes, pero eso no es cualquier líder. Líder de 12 es para iniciar.
Luego tiene que ser líder de 12 grupos que tengan 12. Y para que ya sea más reconocido tiene que tener los 70, porque el Señor envió 12, pero después envió 70. Y esta persona me decía, y yo alcancé a ser líder de 70 líderes que tenían 70 personas. Y en todos, hermano, en todos los cultos, células que se hacían, se recogían buenas ofrendas y todo eso, y a él no le daban ni siquiera para una gaseosita, o a esta persona. Y trabajando así, o sea, eso sería un líder maravilloso aquí en La Vega, ¿cierto? Que usted sea líder de 70 y que esos 70 tengan cada uno 70 personas más. ¿Cuánto sería? Más de 500 personas más. ¿Cuánto? 70 por 70, ¿cuánto es? Como 4,000 y pico. Tremendo, hermano. Para ser un líder reconocido. No sé cómo hacen esa gente para trabajarlos, hermano. No sé cómo hace esa gente para mandarlos de 2 en 2 por allá, pararse todo un día ahí con unas revistas, hablando de otra denominación. ¿Qué día miraba, hermanos, por allí pasé por una iglesia? Y entonces pasé y dije, vamos a ver, contaban todo bonito y todos allá inspirados cantando, hermanos, cuando de repente prendieron la pantalla allá y estaban cantando con una pantalla. Y lo que yo tengo entendido que transmiten ahí, hermanos, y le transmiten a miles de iglesias que hay aquí en Colombia, solamente con una pantalla, y luego sale la directora, la pastora de esa iglesia, y dice, bueno, ahora vamos a comenzar a hacer oración por los que están ahí al lado. Vea, yo veo allá que hay una señora que está ahí al lado de verde, entonces usted va a comenzar a hablar en lenguas, comience ahora mismo a hablar en lenguas, y comienzan ahí, saque la macheta y comienzan a orar en lenguas, hermano, amén, y a profetizarle. Y ella dirige, hermanos, a las miles de iglesias desde casa, ahí con una pantallita, con una pantalla, con un videoví. Aquí la hay esa iglesia y por todos lados, hermano. ¿Cómo hará esa gente para trabajar esa gente, cierto? Yo trabajé en un conjunto muy fino por allá en Bogotá, donde estaba esa gente, hermano, y eso tenían unos palacios muy bonitos, muy elegantes, donde la administración vale 7 millones de pesos. Usted vivir ahí, usted tiene una casita y solo de administración paga 7 millones de pesos y facturas de los recibos de más de 1.000.000 de pesos. Para que usted viva allá tiene que tener un poquito más de plata que la que tiene actualmente. Y esa gente vivía allí, hermanos. Ahí vivían, hermanos, y ella me decía la administradora en cierta ocasión que un día ella vino, los reunió a todos esos ricos. Claro, allí habían esmeralderos, allí habían ganaderos, allí habían compraventeros de carros, de casas, gente muy elegante. Y ella simplemente se paraba y la reunía y decía, espera un momentico, antes de comenzar la reunión, quiero decirles algo. El Señor se me apareció anoche y me dijo que viniera a esta reunión. Y que les dijera esto y esto y esto, y comenzaba a decir, y todos esos ricachones hermanos ahí asustados, escuchando a ver qué le había mandado a decir el Señor. Digo, y esa señora, mejor dicho, los puso ahí hasta comprometerse, hasta con plata y todo. No, el hombre era inconverso, no me contó bien la historia cómo era, ni me interesé mucho por eso. Pero una astucia muy tremenda, hermano. Solamente ellos se presentan a los ricos, a los empresarios, comerciantes y todo eso, a ellos van. Y ahí en esas iglesias hay tremendo. Entonces, ¿cómo harán, no? Una sabiduría mala, diabólica, dice el apóstol, mundana, para atraer personas. Tremendo, hermanos. Hoy en día el cristianismo, la iglesia está viviendo bajo esa presión. Quizás en los templos vemos poquitos y allá vemos multitudes. Y la gente en estos días les hablaba, ¿se acuerda cuando sube José y María a Jerusalén? Que se les perdió el niño Jesús. Un día de camino y se acordaron y dijeron, ¿dónde va Jesús? Y ellos pensaban que estaban entre la multitud. Ellos dijeron, eso él va ahí entre la multitud. Pero ya comenzaron a preguntar más detalladamente entre los conocidos, parientes y todo eso, y dijeron, no, ahí entre la multitud no está Jesús. Y tuvieron que devolverse en un día más de camino nuevamente a Jerusalén y buscarlo un día más por allá en las casas, por todo lado, a ver dónde lo encontraban y dónde encontraron a Jesús.
en el templo. Hoy día podemos mirar esa presión también. La gente cree, hermanos, que es en la multitud donde está Jesús. ¿Hay esos cuatro? ¿Será que Jesús ya está ahí? Yo creo que Jesús está aquí. El Señor está en medio de donde hay 2 o 3 que realmente están congregados en su nombre. Porque si no estamos congregados en su nombre, podemos estar aquí pensando por allá en qué hacer ahora más tarde, en qué hacer mañana. Si de verdad tiene que echarle la comida a los pescados, ¿cuántos huevos va a recoger mañana? Bueno, ese es usted, otro. ¿Saben? Por allá pensando en otra cosa, ¿qué va a hacer de desayuno? En la olla, ¿sería que si le apagué la estufa o no? Bueno, así cosas por el estilo. Y el Señor dice, porque vea, el Señor hoy tenía otro mensaje, las 3 clases de llamado o las 3 clases de, pero eso lo vamos a dar más adelante. Cómo Dios habla al pueblo de Israel, y hay veces nosotros pensamos que está hablando a la iglesia y no. Dios, muchos textos donde habla al pueblo judío, al pueblo de Israel, y hay otros textos donde habla a los gentiles, y hay otros textos donde habla específicamente a la iglesia. Amén. Y hoy en día podemos decir que Dios está hablando específicamente es a la iglesia, a usted y a mí. Amén. Por ejemplo, en Apocalipsis 3:20, ¿a quién está hablando? ¿Quién sabe Apocalipsis 3:20? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿De acuerdo? ¿A quién está hablando ahí? ¿A los gentiles, a los hebreos o a la iglesia? ¿A quién dice usted, hermano? ¿A la iglesia? ¿Seguro? ¿Qué dice el hermano Jorge? ¿Qué dice el hermano? Allá el hermano Cruz, León. ¿A quién está hablando, hermano Familia Olarte? A la iglesia. Amén. Entonces la mayor parte, Señor. Amén. Entonces muchas veces nosotros gracias, hermano. Muchas veces nosotros lo utilizamos. Por eso es que uno, o sea, muchas veces uno es más fácil evangelizar al inconverso. Subirse usted a un bus y evangelizar a todas esas personas y decirle, mire, la palabra dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, y hablarle así, ¿cierto? Y usted quiere un galardón, el galardón es la salvación. Apocalipsis dice que si usted abre la puerta, el Señor entrará y cenará con él. Amigo inconverso, reciba hoy a Cristo. Cierre la puerta de su corazón al pecado, a la maldad, a la religiosidad. Y eso convence. Pero cuando ya uno le predica a la iglesia, dice, no, ahí no se refiere al inconverso. Ahí se refiere a la iglesia, porque le está hablando el Señor es a la iglesia. A la iglesia. Amén. Y cuando uno está enseñando a pastores, pues, ay, sí, hermano, eso, los pastores arreglan de una vez el mensaje. Cualquier fallita que uno tenga de una vez dicen, no, por ahí no era. Por eso uno, es más duro uno predicarle quizás a pastores. A mí me ha tocado predicarle muchas veces a pastores y tiene que uno cuidarse mucho en el mensaje, porque esa gente sabe, como ustedes saben, tienen harto conocimiento. Quizás ustedes se pudieran parar acá, hermano, y hacerlo mejor que lo que yo lo estoy haciendo, por el conocimiento que usted tiene. En algunas cosas, hermano, no todas nos las sabemos, y hay muchas cosas que ustedes sí las saben, que aún nosotros como pastores no las sabemos, que nos toca orarle al Señor y decir, Señor, glorifícate. Entonces, hermanos, encontramos que esa es la presión que hoy en día se está viviendo, y por eso, hermanos, nosotros como iglesia, nosotros como pastores tenemos que tener conocimiento. El conocimiento, por falta de conocimiento, el pueblo se pierde, ¿verdad? Entonces encontramos allí, hermanos, que en el caso de esta contienda que había entre Roboán, que era el hijo de Salomón, y se había levantado el otro, ¿cómo se llamaba? Jeroboam. Amén. Son parecidos los nombres, pero no son iguales. Jeroboam se había levantado, hermanos, para contender. De hecho, allí viene una división tremenda. Allí viene por esa presión, porque viene el pueblo
vienen los jóvenes, ¿cierto? Vienen los jóvenes y le dicen al rey, ¿cómo se llamaba el rey? Roboán. Le dicen, es que su papá nos tenía como apretados, nos tenía trabajando con ¿cuántos capataces, hermano? Con 3.600 capataces para hacerlos trabajar, y nos castigaba con rejito. Nos daba juguete a los que no trabajaran, los trabaja porque trabaja. Con eso, o sea, esos capataces estaban ahí para ejercer la autoridad. Y entonces ellos dicen, ¿por qué usted no nos disminuye un poquito de ese duro yugo que su papá nos tenía? Es más, el problema no era tanto el látigo que les daba, sino que los impuestos. Tenían que pagar unos impuestos altísimos. Y entonces ellos dijeron, rebájenos un poquito los impuestos. Y si usted hace eso con nosotros le vamos a seguir. Y le vamos a seguir. Y mire, acá están todos estos jóvenes, miles de jóvenes que le van a seguir. Y el pueblo también se había unido. Entonces Roboán, pues dice que tomó el consejo ¿de quién? De los sabios, ¿cierto? Perdón, estoy un poquito como equivocado. Primero fue a los ancianos, tomó el consejo de los ancianos. El pueblo viene y le dice, disminúyenos algo de la opresión que dejó su papá, de los impuestos, todo el pueblo en general. Entonces él lo que hace es tomar el consejo de los ancianos, que eran los sabios que tenía Salomón, y tomó el consejo de los ancianos, y los ancianos le dijeron, sí, tienen razón, disminuye ahí un poquito y trabaje de esta y esta manera, y verá que el pueblo les va a trabajar y va a seguir como su papá, amén, para arriba. Pero él dejó el consejo de los ancianos, de los que le aconsejaron bien, y se fue y tomó el consejo ¿de quién? De los jóvenes. Y ahí es donde viene el consejo de los jóvenes que dijeron, no, si su papá los trató con látigo, usted va a tratarlos con escorpiones. ¿Qué es un escorpión? ¿Un alacrán? O bueno, ¿cómo sería ese término ahí? Un escorpión es similar de un alacrán. Ayer me decía un hermano que lo había picado un alacrán. ¿A cuántos los ha picado un alacrán? Han tenido esa experiencia bonita. ¿La hermana ya lo ha picado un alacrán? ¿También a usted? Tremendo. Una experiencia muy bonita, ¿cierto? ¿A cuánto le gustaría que los picara un alacrán? Eso le quita el paludismo, el reumatismo, le quita el sueño. Eso. Y también le puede quitar hasta la vida. No, el hermano sí dice que una vez hizo una curación ahí, hermano, y no le pasó. Entonces, hermano, ese iba a ser el castigo para ellos, para que se sometieran. No es bueno, hermanos, vivir bajo presión. No es bueno. Por eso tenemos que tratar de ser calmados, ¿cierto, hermanos? Tenemos que tratar de tener la calma. Bendito sea el Señor. Hoy día vivimos la mayor parte del mundo vive bajo presión. Todos los días bajo esa presión. Ya hablamos que los jóvenes viven bajo la presión ¿de qué? De los jóvenes, del mundo. Juan dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las tentaciones de las modas, la atracción por las cosas terrenales. Nos fijamos tanto en eso, ¿cierto, hermanos? Si vivimos bajo presión de la misma iglesia, hermanos, la misma iglesia enfrentada con la iglesia, las multitudes dicen, eso ahí en esos cuatro no está Jesús, y los cuatro dicen, eso allá no está Jesús, y así sucesivamente. Pero bíblicamente podemos decir, hermanos, que Jesús está en un corazón que le adora, que le alaba, que está dispuesto a bendecir su santo nombre, que tiene ese temor, que tiene ese respeto, que ora, que se limita a hacer las cosas bien para Dios, que está dispuesto, hermanos, para agradarle a Dios. Y hoy en día Dios nos llama, hermanos, para que dejemos esa presión y nos sometamos a Dios. Nos sometamos a Dios. Han habido problemas tremendos en los hogares, en las familias. Estos días nos contaba un pastor, hermanos, que dentro de la sola misión aquí de la misión, en este poco lapso de tiempo, en los primeros 100 días de este año,
van más de 50 hogares pastorales divididos, separados. Pastores, amén. Pastores, esas personas que, hermanos, que son santos, 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 que viven en el espíritu de oración, de clamor, de intercesión, que viven en el espíritu, hermano. Pero mire cómo la presión del mundo, la presión del hogar, quizás muchas veces eso puede pasarle, hermanos, si le pasó al santo Job. ¿Usted no encontró al santo Job que ahí encuentra uno la palabra que después de la prueba de todo lo que le vino, ¿qué le dijo la esposa? Tranquilo, mijo, vamos a orar a Dios. A la final nada teníamos cuando nacimos. Vamos a luchar para sacar adelante nuestras vidas. Estamos jóvenes, Dios nos va a ayudar. Nuestro socorro, nuestra ayuda viene de Dios. ¿Qué le dijo esta mujer? Maldice, todavía retiene su integridad, maldice a tu Dios y muérete. Y hay pastores que dicen, bueno, pues entonces nos vamos a morir. Dijo un santanderiano, claro que lo decía en forma de chiste, que iba en la moto para por una loma abajo y llegó y dijo, y se quedó sin frenos. Y entonces dijo, iba asustado, dijo, mija, nos vamos a matar. Y ella se le tiró y dijo, pues matémonos a ver. Pero él decía era que se iban a matar porque iban sin freno. Y ella de una vez se le tiró y dijo, pues nos matamos. Están dispuestas a pelear, hermano. Y cuando están dispuestos a eso, pues claro, hermano, ahí es donde viene el fracaso. Ahí viene el fracaso. Dios nos ayude, hermano, porque de verdad me sentí tan mal que el martes me tocaba dirigir la oración y somos más de 26 pastores dentro de la zona, y aparte de eso, pues el pastor, nuestro presbítero, dice, bueno, y manden el link a la iglesia, a los líderes, a todos para que se conecten. Y tremendo, los pocos que habíamos acá en la iglesia y como unos 4 o 5 pastores conectados. Claro, hermanos, porque ellos de pronto no tienen tanta necesidad como la que nosotros tenemos. Yo sí tengo una necesidad tremenda que, hermanos, si a las 2 de la mañana me despierto, yo trato de buscar de Dios, la ayuda de Dios, de orar, de clamar, de interceder, hermano. Porque hay una necesidad muy grande en mí, porque tengo que responder por un hogar, por una esposa, por unos hijos, por una iglesia, que aunque no sea tan grande, hermano, pero tengo una responsabilidad muy grande delante de Dios. Bendito sea nuestro Dios. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Claro, hermanos, si nos descuidamos, dice que el que da papaya, ¿cómo es que dice el cuento que hay por ahí? Que no hay que dar papaya, porque el que da papaya le destruye la papaya, bueno, no, muere apapayado. La lucha, hermanos, no es contra Petro, contra el ministro, contra el alcalde, contra el gobernador, mucho menos contra la esposa o el esposo, contra los hijos. La lucha es ¿contra quién? Contra el diablo. Dice la palabra en Efesios capítulo 6, 12, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. Ahí es donde tenemos que orar, someternos a Dios, agachar la cabeza muchas veces. ¿No le ha tocado a usted agachar la cabeza así usted tenga la razón? Y agachar la cabeza, hermano, todos los días. Terrible. Amén. Eso a usted, porque a mí también. Amén. Al único que no le ha tocado agachar la cabeza es al hermano Carlos, porque la esposa sí es muy noblecita. Amén. Esa sí lo lleva, lo cuchuquea y lo tiene agarradito. Amén. Es que la consiente. Entonces la clave es esa, hermano, consentirla. Consienta ahí a la hermana y dirá que nunca va a tener este problema. Nunca le va a levantar la esposa para nada, hermano. Entonces, pues por eso es un matrimonio de admirar, donde hay paz, hermano, solo paz, solo tranquilidad. Eso es algo bonito, hermanos. No dan ganas ni de orar, ni de venir a un ayuno, porque ¿para qué? Uno dice, no, así como yo estoy, pero súper bien. La lucha es para nosotros, hermano, que dijo alguien, el diablo está ahí como león rugiente. Alguien no, la Biblia lo dice, buscando a ver a quién devorar, hermano. Por eso no podemos bajar la guardia, porque la lucha, hermanos, es ¿contra quién? Contra brujos, satanistas, religiosos, contra la presión
por parte del mundo, todo esto que se levanta, hermanos, los enemigos del hombre, como decíamos, en el trabajo, en el estudio, es duro, hermano. Nos critican, nos tratan mal. Váyase para la iglesia entonces, como usted es el líder, como usted es el que tiene que dar el ejemplo. Amén. ¿Por qué tiene que hacer esto? ¿Por qué tiene que hacer lo otro? Se burlan. Si va para otro lado, un lugar de muerte, no le dice nada. Pero si va para el culto, ya se va a llevarle la plata al pastor. Amén. Y así sucesivamente. Esa es la presión del mundo, ¿cierto? Los llamados amigos se burlan y nos menosprecian, nos ultrajan. ¿Qué dice la Biblia en primera de Pedro 4:4? Esta gente que no entiende, no tiene conocimiento. Primera de Pedro 4:4 dice: a esta gente, hermanos, les parecen cosa extraña que nosotros, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Versículo 5. Pero ellos algún día tendrán que dar cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque nuestro estilo de vida es extraño para los inconversos, pero para Dios somos sus hijos. Somos importantes, hermanos. Bendito sea el Señor. La vida bajo presión interna. ¿Cuál es la presión interna? Los pensamientos, ¿cierto? Los deseos, las pasiones, la opresión, los resentimientos, la pereza, el desánimo, la debilidad. Todo eso son pensamientos. O sea, uno también internamente tiene una presión terrible, hermanos. Pensamientos hasta de no levantarse, de no orar, de no leer la Biblia, de no congregarse. Le vienen pensamientos, hermano, de dejar a la esposa, al esposo. Una presión diabólica, hermano, terrible. Yo tengo aquí algunos ejemplos bíblicos, hermano, pero ya por cuestiones de tiempo solamente se los voy a mencionar. Y usted los va a mirar ahí en casa. Pero personajes bíblicos que vivieron bajo presión, que aunque Dios los llamó, tuvieron una presión tremenda, terrible. En el caso de Moisés, hermanos, la presión era la resistencia de Faraón. Dios lo había encomendado para sacar al pueblo, pero allí había una presión diabólica. Faraón y sus adivinos, sus secuaces, no lo querían dejar, no querían dejar ir al pueblo, porque estaban allá prisioneros. Luego de que salen de allí, hermanos, de que se libera de esa presión de Faraón, luego va por el desierto y la presión era ¿quién? El mismo pueblo. El mismo pueblo, los mismos líderes y todo eso, hermano, lo presionaban. Era mejor estar en Egipto, era mejor que ese líder no nos sirve, ese pastor no nos sirve. Aquí tenemos unos mejores y podemos dar mejor. Mire, aquí nos pueden usar a esto. Y comenzaban, hermanos, a hacerle hasta becerros para bajarle la moral a aquel líder. Y más adelante uno encuentra, por ejemplo, a otro líder que Dios había levantado con un propósito, como lo fue Sansón. Ahora, ¿cuál era la presión de Sansón? Las muchachas, no tanto las viejas, sino las muchachas. Amén. Una presión tremenda, hermano. Pero más sin embargo él le fallaba a Dios y todo eso, venía el Espíritu de Dios. Ya sabemos la historia de Sansón. Aquí tengo los textos, hermano, pero eso los vamos a mirar después. Amén. Tremendo, una presión por las mujeres, hasta con prostitutas, rameras y todo eso estuvo Sansón, el hombre fuerte, el juez de Israel, que Dios lo había escogido con un propósito, hermano, pero más sin embargo, mire cómo este hombre se dejó dominar por esa presión y cómo terminó sin ojos. Usted puede ver el primer rey de Israel, ¿cómo se llamó? Saúl. ¿Cuál era la presión de Saúl? ¿También no era el pueblo?
El pueblo lo presionaba y después o sea, porque en cierta ocasión, la primera falla de Saúl, ¿cuál fue? Cuando Samuel le dice, quédate en tal parte mientras yo voy y ofrezco el holocausto. Y él esperó 7 días y cuando se dio cuenta el pueblo se le había desertado. Ya habían unos poquitos, digo, uy, me quedé solo y no he ofrecido el favor a Dios, el holocausto, bueno, el sacrificio. Y ofreció el sacrificio, hermano. Y tan pronto ofreció el sacrificio, apareció Samuel. Y entonces le dijo, no, como usted no venía, la culpa es suya, el pueblo se me fue. Entonces yo me esforcé y le ofrecí un sacrificio a Dios. Y el Samuel no estuvo de acuerdo porque Dios estaba con Samuel. Y le dijo, locamente has hecho. ¿Por qué no obedeció el mandato de Dios? Y ahí comenzó a fallarle. Todo fue por la presión del pueblo. Más adelante en el capítulo 15 de Primera de Samuel, usted encuentra, hermano, que Dios le da una misión a cumplir a Saúl. Ve y acaba con Amalek, con todo. Y él fue, hermanos, y después de que Dios le dio la victoria, cuando regresó con ganado, hasta con el rey Amalek. Lo traía ahí amarradito y dijo, ya lo coronamos. Y sale Samuel y le dice, ¿qué es, hebra mío? ¿Qué es lo que traen ahí? No, el ganado, es que el pueblo me dijo que aprovecháramos ese ganadito, nos servía. Y ahí traigo hasta el rey, mira, ahí lo traigo. Ya. El rey se burla y dice, ya lo que pasó fue, lo que pasó, tranquilo. Oye, hermano, le da qué piedra a Samuel, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hizo Samuel con ese rey? Le dio de baja, pero ¿cómo es que le dio de baja? No me acuerdo, no lo leí muy bien. Le quitó la cabeza de una vez, ¿no? Tremendo. Uy, porque era un enemigo terrible, hermanos. Pero no fue bajo esa presión que Saúl, por eso no actuó, no lo hizo, fue desobediente. Y eso le sirvió, hermano, ese Amalek, por no acabar, porque Dios le había dicho, acabe con Amalek. Destruye todo lo que hay en casa, a los viejos, a los jóvenes, a los niños, a todos, acabe con todos. Y como él no acabó con todos, usted sabe ya la historia, hermano, que cuando Saúl perdió con los filisteos, una amalecita fue el que fue ahí y le hizo el favor de acabarlo de matar. Fue el que le hizo el favorcito, el amalecita que él dejó de hacer por desobediente, ¿no? Entonces, hermanos, uno puede encontrar allí, hermanos, en este caso a Roboán, tenía una presión tremenda que era el pueblo, pero más adelante en el Nuevo Testamento también tengo varios. Jesús estuvo bajo presión todo el tiempo, pero quiero referirme a uno de los discípulos, todos los discípulos estuvieron bajo presión, pero especialmente Judas Iscariote. La presión de él era el dinero, ¿cierto? Eso miraba un perfume y decía, uy, ese perfume lo hubiéramos podido vender y darle a los pobres de comer. Y por eso tenía harta llegada del pueblo. Pero no era tanto darle a los pobres, sino para quedarse él, porque él sustraía, hermanos, de lo que le correspondía a Dios. No dejemos, hermanos, que la presión nos haga cometer locuras. En este caso, hermanos, el caso de de Moisés, pues esa presión del pueblo le impidió para él entrar a la tierra prometida. Por la presión del pueblo, hermano, lo llevó al pecado. De Dios le dice, háblale a la roca, y en vez de hablarle la golpeó, porque estaba el pueblo sediento allí presionándolo. Usted puede ver en el caso de Sansón, que ya lo mencionamos, la presión de las mujeres lo llevó al fracaso, a quedar sin vistas, ciego, esclavo allí de los filisteos. Cada vez que hacían una fiesta decían, sáquenos a Sansón, al juguete, que nos sirva, y le servía de juguete porque lo chuzaban con un palo y él iba y lo chuzaban por acá, por todos lados, y lo tenían de juguete. Se divertían con Sansón después de que fue el hombre fuerte, el más fuerte de Israel. ¿Por qué? Porque se dejó presionar por el pueblo. Saúl terminó suicidándose, hermanos, en un rebelde, en un desobediente. No nos dejemos presionar por la influencia, por las demás personas, ni en el trabajo, ni en el estudio, ni por la familia. Vivamos para Dios, porque eso nos puede llevar al fracaso. Yo digo, por ejemplo, un pastor, hermano, con iglesias hasta muy bonitas y todo eso, y quedar en nada, hermano, acabarlo todo. Mire cuántos hogares destruidos, hermano, y cuando lo destruye una casa de 500 millones, la venden por cualquier peso,
para no dejarle nada a la familia. Y hemos visto hasta pastores, hermano, increíble, vender todo y decir no quiero dejarle nada. Y estar por allá acabando la plata con otra infeliz, porque eso lo hace un infeliz. Y se va a vivir con otra infeliz igual a él. Tremendo, hermanos, todo lo que pasa. Roboán, hermanos, por fallarle, por dejarse presionar más que todo de los jóvenes. Fracasó Israel y tuvo que ser dividido. Se dividió Israel de allí en adelante. Judas Iscariote se dejó presionar por las pesitos, por la platica y terminó mal, ahorcado, y se reventó el lacito y se toteó el lacito, se fue por una loma y se reventó. Ahorcado y reventado. Tremendo, hermano. Dios nos ayude, iglesia. Vamos a estar de pie, hermanos. Si alguno está viviendo bajo presión también, pídale misericordia a Dios. Yo le pido misericordia a Dios, hermanos, porque vuelvo y digo, es por las religiones, por tantas iglesias, presión por el pueblo, presión por el alcalde, presión por el vecino, presión, hermanos, en la familia, presión con los inconversos. Por todo lado tenemos presión, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos fortalezca. Gracias, Señor, bendito de la gloria.